Hola a todos, bienvenidos una vez más a un programa de HD. Hoy estamos celebrando el programa número ¿qué? 8. El número 8, súper. Y hoy estamos muy contentos también porque además de contar con la presencia del pastor que siempre está con nosotros, tenemos unos invitados especiales y ya los voy a presentar. Bueno, como siempre, pastor, ¿verdad? Mucho gusto, ¿cómo están? Pastor Vladimir. Y también tenemos invitado a pastor Raúl. Sí, mucho gusto, es un privilegio, la verdad, compartir con ustedes, la verdad es una bendición. Amén. Y tenemos a Jimmy también. Encantadísimo de estar aquí con ustedes. Súper. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema, como lo vimos en el spoiler inicial, ¿verdad? Un tema súper bueno, ¿verdad? A muchos hemos tenido varias como impresiones, ¿verdad? Unos, ay, qué miedo, van a hablar de poseídos, otros, ay, qué pinta, van a hablar de ese tema. Entonces, bueno, hoy vamos a entrarle, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le titulamos, pastor? Bueno, de la serie Poseídos, que es la primera parte, Ajá. es el caballo de Troya. ¿Y por qué Caballo de Troya, Jimmy? Bueno, recordemos que hay libros y hay también películas, pero la idea es de una historia en donde en una guerra se introduce un caballo, el llamado caballo de Troya, para desde adentro pues, poder destruir a los enemigos. Y esto a veces pues, lo queremos llevar al plano de nosotros como cristianos, que a veces dentro de la iglesia se han introducido herejías y ciertas prácticas que se ven bonitas y son atractivas, pero la verdad que están causando un daño tremendo desde adentro, ¿no? Sí, y me parece muy oportuno el nombre, ¿verdad? Caballo de Troya dentro de la iglesia. Bueno, como han visto en los demás programas, hay una parte, un punto de todo este programa que es preguntados. Así que, ¿qué preguntas trajeron esta vez Brenda y Jafet? Esto es preguntados. Vamos a verlo. Hola hermanos, bienvenidos al segmento de Preguntados. Yo soy Brenda. Yo soy Jafet. Para este programa realizamos una dinámica en la cual la congregación realizó sus dudas y preguntas acerca del tema que vamos a tratar hoy. De las cuales seleccionamos las siguientes. ¿Tiene poder la brujería, la hechicería, los amuletos, las supersticiones? ¿O este poder proviene de los demonios? ¿Una maldición es igual a un hechizo o una brujería? ¿Cómo se han introducido estas prácticas o prácticas no cristianas dentro de la iglesia? ¿Cómo debe un cristiano reaccionar ante esto? Este fue el segmento de Preguntados. Volvemos al estudio principal. Adiós. Bien, gracias a Brenda y Jafet, porque siempre ahí andan con nuevos métodos, ¿verdad? Así Para es. poder hacer estas preguntas, interrogar a todo mundo, y la verdad que nos gozamos mucho por todo, ¿verdad? Saludamos también a nuestra amada congregación Ministerio Cristiano Unidad y Fe. Sabemos que están pendientes del programa del día de hoy y queremos recordarle a todos dónde quedamos ubicados. Estamos en el kilómetro 6, carretera al norte, desvío hacia Villa Elena. Así que ahí nos puede encontrar. Y si quiere llegar a la iglesia, pues puede buscarnos a través de Google Maps y a través de la página Facebook. Busca la primera publicación y ahí le va a aparecer la ubicación geográfica de la congregación.
Súper, excelente. Entonces, bueno, ya que conocemos que HD realmente es parte de Unife, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué les parece, muchachos, si entramos de lleno al tema? Perfecto. ¿Estamos Perfecto, listos? yo creo que sí es el momento. Súper. Bien, entonces lo primero que debemos conocer referente a esto es que sí existe mucho charlatán. Hay mucho charlatán, ustedes lo saben, que aparecen hasta leyéndoles la mano y que usan la psicología para engañar a las personas y hay mucho charlatán en todos lados. Pero hay algo que sí debemos conocer, que sí existe un poder real, satánico y que se mueve a muchos niveles. Vamos a ver lo que dice Hechos 8 del 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, vean. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. ¿Qué podemos ver aquí? Y es que hay algo muy tremendo, ¿verdad? Y es que dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y es que también esto también puede introducirse dentro de la iglesia como algo que podamos creer que es de Dios. Y en verdad, usted lo mencionó, un charlatán, porque eso es lo que la escritura nos enseña, que este era un mago que engañaba y trataba de engañar a la gente de manera así. Pero también queremos mirar un caso en el Antiguo Testamento, y es el caso de Job. En los primeros capítulos, del capítulo 1, 2 y 3, habla de la historia de este gran hombre que justo ante todo, ante Dios, pero que también fue tocado, dice, y nada menos y nada más por Satanás. Vean, primero lo toca con su casa, con su esposa, con sus hijos, con todos los bienes materiales que tenía. Y no solamente eso, le toca los amigos de él, lo llegaron a condenar y decirle, a juzgarlo. A causa de tu pecado. Ok. A causa de tu pecado. Entonces vemos que hay un poder, ¿verdad, Jimmy? Real. Sí, que lo primero que hay que establecer aquí es, de ese texto, número uno es que hay un poder. Luego, el origen de ese poder, de dónde viene. Porque por un lado, lo que queremos dejar claro es que no hay una negación de que existe un poder que es contrario al de Dios y que causa ciertos fenómenos que la gente admira, por lo tanto, por eso los tenía engañados. Y la cosa importante que yo quisiera rescatar aquí es que la forma de atraerlo es vendiéndolo o dándole una imagen que es en nombre de Dios. Pero nosotros deberíamos plantearnos aquí la idea de en nombre de cuál Dios. No que hayan otros dioses, pero sí esas ideas de otros dioses que son contrarios al Dios bíblico en el que nosotros creemos, y que al final este tipo de poder que emana de algún lado, van a ver que siempre se contradice con la naturaleza de Dios. Y eso hay que dejarlo muy claro. Bueno, ahora, en segundo lugar, entendiendo de que hay un poder diferente al de Dios, que es capaz de engañar, que es capaz de seducir y de atraer a las masas, y ahí decía el texto, tanto a pequeños como a grandes. Entonces aquí vamos ya a introducir la pregunta toral de esta primera parte de poseídos es, ¿puede entonces un cristiano estar poseído, ser poseído por alguna especie de demonio, dejando en claro obviamente que hay un poder que es contrario al de Dios y que obviamente tiene su origen en el enemigo y en sus demonios? Pero la pregunta es, hoy que queremos introducir, ¿puede un cristiano ser poseído? Primero hay que definir qué significa estar poseído. Y es estar en control total por alguien, o sea, en este caso un ente espiritual como un demonio, y eso lo vemos en el endemoniado gadareno. O sea, no se podía controlar, nadie lo podía dominar, eso es estar poseído. Entonces es bajo control y dominio completo del enemigo. Entonces, a la pregunta la respuesta es no. O sea, un cristiano no puede estar poseído, porque un cristiano tiene el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ajá, Es así. pastor. Ajá. Es así, y como también lo dice la Escritura, pastor, dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vemos acá que este mago hacía señales, o sea, hacía cosas, trucos o magia o algo, y cómo la gente se atrae hacia eso.
Y eso atrae muchas veces a la gente. Y a veces muchas de esas prácticas se pueden meter aún en las congregaciones y atraer a las masas. Porque a la gente le gusta lo sobrenatural. O sea, que queremos ver cosas sobrenaturales. Entonces, eso me llama la atención del pasaje que leímos. De aquí nace otra pregunta automática. O sea, si un cristiano no puede ser poseído, porque está muy claro que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Es Entonces, así. ahora, ese poder que se opera de parte del enemigo, que no lo vamos a negar, ¿hasta qué punto podría influenciar en la vida de un cristiano? O sea, ¿de qué maneras? Exacto. ¿De qué maneras? Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto, pastor? Vemos varios casos, ¿verdad? Primero, vemos a Pedro, aunque en ese momento no había venido el Espíritu Santo, pero vemos a Pedro hablando con Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, vemos cuando habla en Efesios acerca de la armadura de Dios en el creyente, Así es. habla de un elemento, dice, que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Así es. O sea, esos dardos son ideas, son pensamientos, son formas de que nosotros de repente nos sentimos, ¿va? Porque un pensamiento puede traernos a nosotros tristeza, ansiedad, preocupación, temor. Entonces, de esa manera. ¿Y qué es lo que nos llama la Escritura? No a que busquemos a alguien que nos libere, sino que tomemos el escudo de la fe. Entonces, de eso es lo que tenemos que Entonces, apropiarnos. podríamos interpretar su respuesta bíblicamente, que si bien es cierto, no puede ser poseído el cristiano, pero externamente puede ser influenciado de alguna manera, ya sea físicamente, como vemos el caso de Job, mentalmente, viendo ahí la influencia que tuvo Satanás, por ejemplo, sobre Pedro, al responderle a Jesús de una manera en la cual Jesús le dice inmediatamente, apártate de mí, Satanás, o llevarlo a tal punto de que él termina negando y bíblicamente, o sea, originalmente dice, blasfemando contra Dios. Es así, hermano Jimmy. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Lo que hay de parte del enemigo es una influencia. Y a veces se vuelve tan poderosa en nuestra mente, en la vida de Entonces, para que nuestra audiencia quede clara sería, si puede afectarnos o influenciarnos externamente, ¿cuáles serían esas maneras concretas en las que el enemigo opera para influenciar a los cristianos? No puede poseerlos, pero ¿de qué manera los puede influenciar? Sí. Hay varios enemigos, tenemos varios enemigos, algo que es importante. Ahora recordemos, tenemos el mundo y tenemos la carne, nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a todo al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos somos los que buscamos esos líos carnales en los cuales nos vemos envueltos. Hay que hacer esa salvedad. Ahora, pero ya hablando específicamente de las cosas que sí vienen directamente del De la enemigo, influencia ¿de qué manera demoníaca. serían? Yo creo que hay varias maneras. O sea, lo que son pensamientos, ideas, vemos el caso típico en Adán y Eva. O sea, ahí aparece y empieza a contradecir lo que Dios dice, empieza a meter duda, empieza a meter también soberbia, que seréis como Dios. Y entonces, ese tipo de ideas también vienen a nuestra vida. Y en nuestro comportamiento diario, esas cosas pasan. Entonces, una es así. Ahora, hay otro caso, que es el que quiero hacer referencia, el del apóstol Pablo. Sí. Él dice que hubo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Entonces, claro, Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, vemos también que pueden haber algunas de estas cosas, como físicas, alguna enfermedad podría ocurrir. Como Job, ¿verdad? Como lo vimos Como Job. ahorita directamente, Job. Entonces, en diferentes esferas, podemos decir, a nivel físico tenemos a Job, a nivel de una influencia de pensamiento, tenemos el caso de Pedro, incluso el caso de David, que fue influenciado a censar al pueblo. Así y es. por otro lado tenemos también el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que hay mucha discusión acerca de este mensajero, pero vemos que hay algo ahí que le abofeteaba, y ahí el término de abofeteaba era que le causaba una molestia. Una Le causaba una Entonces, molestia. es interesante que hay una influencia, entonces, no una posesión, para que la gente sepa diferenciar entre esos Así dos. es, o sea, una posesión es control absoluto, que yo no puedo dominar lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, es así, o sea, alguien que está loco, alguien que está, como es que se llama, como el endemoniado gadareno, ni siquiera con cadenas lo podían dominar. Entonces, esa es una posesión. Podríamos decir que incluso el texto que acabamos de leer, que nos leía Susan, Simón sí estaba poseído, porque tenía un cierto poder para adivinar y para hacer cosas mágicas, ¿verdad? En las cuales lo que él hacía, pues obviamente no venía de parte de Dios. Sí, o sea, hay casos, y yo creo que muchos de los que practican la brujería, la adivinación,
pueden ser personas que realmente tengan una posesión. Una posesión. Digamos, vemos ahí, y ojo, pueden hablar muy bonito. Sí. Vemos en el caso de Hechos, aquella joven que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces traen un mensaje de Dios, decía. Entonces Pablo la agarró, ¿va? Entonces, y la liberó. Adiós el negocio. Así es. Un cristiano inocente hubiera dicho, Gloria a Ay, Dios. qué gloria qué a Dios. evangélica, Aleluya. qué evangélica, porque decía, escúchenlos, ellos son Sí. siervos de Dios, y cuando en el fondo se estaban burlando realmente Exactamente. del mensaje del evangelio. Así ¿no? es. Y hay algo interesante, pastores, y es que la palabra afirma, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso es algo que de veramente debemos de tomar muy en cuenta. La verdad que Cristo Jesús es nuestro protector en todo. Amén. Amén. Sí. Entonces es importante que, bueno, aquí quedamos claros, ¿verdad? Que el enemigo sí tiene un poder, pero es un poder que está limitado. Es Es un correcto. poder que está controlado por Dios. Nada se sale de la voluntad del Señor. Cualquier cosa que pasa en la vida de un creyente es porque tiene un propósito, Así es. ¿no es cierto? Entonces, pero a veces hay creyentes que viven con ese como conflicto, con ese conflicto de híjole, ¿y será que esto que me está pasando es que seguro es la maldición que viene desde la tercera y la cuarta generación? Seguramente esto me está pasando a mí, yo necesito, ¿por cuál generación voy a ver? Uno, por la tercera, ya casi salgo. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto, de las maldiciones generacionales? Que esto se usa mucho, o sea, hay muchas. De forma personal, yo he escuchado a muchos creyentes que creen aún que hay maldiciones para los creyentes. Bueno, ahí habría que rescatar, siempre siguiendo la misma línea, de qué maneras puede influenciar el enemigo. Hay otra forma, por medio del temor y por medio del engaño. Recordemos que Así Satanás, el padre de la mentira, el gran engañador por naturaleza, que se puede vestir de ángel de luz. Entonces, en este caso, creo que ese es un texto que ha sido mal interpretado, ¿verdad? Porque la gente vive con ese temor, ¿será que las maldiciones me vienen persiguiendo? Pero si vemos el texto, en realidad dice que visite la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me De los que me aborrecen. aborrecen. Es correcto. Pero luego dice que también presenta su bendición. misericordia, derrama su misericordia hasta 1000 generaciones. Pero ya para librar a las personas de ese temor, veamos nosotros que el contexto en el que se habla de eso es en base a la ley. Así es. En la ley, recordemos nosotros que hay ese tipo de maldiciones de ojo por ojo, diente por diente, de haces o no haces esta cosa, estas son las bendiciones por obedecer, estas son las maldiciones por desobedecer. Ahora bien, recordemos nosotros que en ese contexto donde Jesús no ha venido, en algún momento se va a cumplir la dispensación en la que Jesucristo, con su sacrificio, nos libera del pecado, nos libera de la maldición, y dice Gálatas, exactamente, no recuerdo exactamente. Gálatas Ahorita lo leo. Gálatas Eso 3. le iba a decir. Y antes de que lea Susan, solo diría esto, que básicamente el mensaje es ahí que Jesucristo, obviamente, se hizo maldición por nosotros, Así es. que cargó con esas maldiciones, y que todo eso que era contrario a nosotros, dice Colosenses 2, pues fue clavado en la Así cruz. Jesús. Amén. Y miren, esta palabra es realmente impresionante. Yo la leí todo desde el principio a fin y escuche, ponga mucha atención usted que me está viendo ahí en casita. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, lo que mencionaba Jimmy, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Vean. Entonces, la verdad que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos verdaderamente libres. Verdaderamente Amén. O libres. sea, ahí, o sea, no hay más. O sea, aquello de que me tengo que ir allá que me liberen. ¿De dónde surge todo eso? Es la pregunta. O sea, de malas prácticas, ¿va? O malas enseñanzas. Pero vemos aquí claramente que Cristo nos ha redimido completamente de la maldición de la ley. O sea, Él la clavó ahí en la cruz. Así que ya no hay maldición, tercera, cuarta generación, nada. Nada de eso. Es que es interesante, ¿verdad? Porque digamos, si yo soy redimido por Jesucristo, lavado y comprado por su sangre, por su sacrificio, y la palabra es muy clara, que el Espíritu Santo vive en mí, que soy templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que al mismo tiempo Es como una maldición. esté bajo una maldición? Así es. Entonces, y si Él fue hecho maldición por mí, o sea, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento habían ciertas cosas que se cumplían bajo ese pacto de la ley. De hecho, la ley... De hecho, a Eva, el texto dice literalmente, nos liberó de la maldición de la ley. Sí, o sea, el creer que estamos como creyentes con una maldición de tercera o cuarta generación
casi que es una blasfemia, ¿va? Sí. Sí. Es decir, el sacrificio de Cristo no No fue fue No suficiente. fue suficiente. Ajá, diga. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es no ver el sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces, ¿por qué los creyentes creen que pueden estar poseídos? Y Antes- ma- antes y de- malditos a la vez. Y malditos, y que con una tercera y cuarta generación. Sí. ¿Por qué? Sí, es que es bien interesante porque es como agregarle más cosas, hay más cosas, como que no es suficiente, como decía el pastor Raúl, con lo que Jesucristo ya hizo. Bueno, todo esto obviamente viene de toda una práctica de costumbres y enseñanzas que lastimosamente, y perdón los que están escuchando, ¿verdad? Pero creo que es necesario decirlo en amor, ¿verdad? Sin necesidad de molestar a nadie. Hemos venido, si nosotros rastreamos todas estas prácticas, ¿de dónde vienen? Vienen de unas creencias que hace por lo menos 100 o 150 años que vienen practicando, de una teología en la cual básicamente tiene que ver con un énfasis demasiado en las obras, por un Así lado, es. y por otro lado en lo místico. Por un lado en las obras en las que yo tengo que hacer algo más. Ajá. O sea, no basta con lo que Jesús hizo, yo tengo que hacer algo más. ¿Verdad? Tengo que latigarme, tengo que... Ajá. y por otro lado, nos encanta lo místico, lo Ajá. misterioso. Ajá. Y eso me hace recordar a mí de algunos antropólogos que dicen que los seres humanos tenemos muchas características, pero hay dos bien interesantes para fines de este programa, que es que tenemos un imaginario bien inmenso, nos imaginamos cosas y que es así la vida y nos encanta ver más allá de este mundo, otros universos, otras cosas, el mundo espiritual, y eso de nuestra naturaleza, el enemigo lo sabe bien Sí. y nos atrae por ahí a Así buscar es. lo místico, lo oculto, eso. Y por otro lado, que somos religiosos por naturaleza, le queremos acreditar a todo Ajá. algo religioso. Entonces por ahí el enemigo se vale para introducir todas estas creencias en las cuales nosotros venimos y le damos lugar, apertura a esto. En primer lugar, a lo místico. Yo quiero creer esto. O sea, no es suficiente. No me basta solo con el estudio bíblico, no me basta solo con lo que yo sé de la palabra. Quiero algo más allá. Y por otro lado, lo de las penitencias, lo de las obras, más allá de Y Cristo. eso que menciona Jimmy es interesante porque si yo quiero penitencias, obras, es porque tengo algún pecado que de repente no dejo. Y entonces Quiero purgarlo. exacto, y que facilito, no, ore por mí para que yo sea libre de esta atadura, ¿va? Y entonces justificamos nuestro comportamiento, no, es que no he sido liberado, ¿va? O que alguien me está oprimiendo, no, le echamos la culpa a alguien más, no aceptamos que realmente es problema de nuestro carácter. Así es. Y- Ok, ajá. Perdón. Dele. Hermana Jimmy, y hay algo más anexado a lo que usted menciona, y es que también las autoridades eclesiásticas, con mucho cuidado y respeto. A veces las prácticas que tal vez el filigrés quiere hacer son cosas que de repente ha visto de su pastor, de su congregación, de su congregación o donde donde pertenece, ¿verdad? Entonces, y esto ha traído también una confusión. Y como usted lo menciona, ¿verdad? ¿Ha sido suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz? Es una pregunta. Sí, me vino otra idea ahorita, y es que hay métodos de igle crecimiento. Ok. Entonces, y esos métodos de igle crecimiento llevan estas prácticas del G12 porque eso causa un impacto psicológico en la persona, y por eso vemos que muchas personas buscan ahí, se sienten liberados porque confesaron sus faltas y todo eso, pero nunca conocieron al Señor y después terminan apartándose del camino, pero fueron ahí y con ese impacto psicológico atraen a otros. Entonces, y ahí se les dice, no, ya te liberamos, ya estás libre, y esas prácticas vienen ahí. Entonces, Sí, y ahí es. donde se hablan de esas terceras y cuartas generaciones cuando se rompen maldiciones. Eso es lo que le llaman los psicólogos como una psicología de regresión. Ajá. Psicología de regresión, y la otra parte es la catarsis, o sea, el Ajá. hacer declaraciones, el recibir Sí. liberación por medio de decir las cosas. Entonces, El confesionismo. confesionismo, porque por un lado, yo recuerdo todavía, bueno, creo que la mayoría y sin el ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Pero creo que el Señor a medida va despertando nuestro espíritu, nuestro ser para irnos revelando su palabra, pero sí, vivimos todas esas prácticas en donde para que la persona fuese liberada, o sea, no era suficiente Cristo, o sea, ¿era libre o no es libre? O sea, Cristo, como usted decía, ¿tiene el poder para liberarlo o no? O sea, una vez que el Espíritu Santo vino en él, o sea, esa persona Sí. es completamente Es libre. correcto. No digamos que es perfecta, porque va a tener de repente tropiezos, Así porque es. hay una lucha con la carne, usted lo establecía. Pero llevar a estas personas a esas prácticas a mí nunca me cuadró, porque yo decía, era como una psicología de impacto. De hecho, yo estuve en esa carrera en algún momento y es de regresión, ¿va? Volvemos a tocar aquellas cosas de tu alma, Ajá. para que la gente llore, y eso genera Ajá. una especie de impacto en el que la gente llora, y le llamamos a eso
que es arrepentimiento y no necesariamente es. Yo recuerdo de algunas cosas que no vamos a mencionar por cuestiones de ética, pero sí esa regresión y eso que decía Susan del confesionalismo, tienes que confesarlo, tienes que decirlo para que te liberes. Libérate, chico, libérate. No, y algo importante es, ya que estamos hablando de todo este tema de poseídos, Sí. ¿verdad? Muchas veces, bueno, yo lo escuché en una oportunidad, me decían de que habían personas que se ponían brazaletes con un tipo de significado, ¿verdad? Y a algunos hasta mugrosos porque no se los quitaban, ¿va? Hasta 5 o 6 meses con el fulano brazalete. quitaban, ¿verdad? Sí, es un tipo de dependencia. O vaya, por ejemplo, ¿qué ejemplo? Porque es importante poner los ejemplos, porque la gente, ahí usted está en casita y entonces tiene que ver qué ejemplo. Un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto de lo que están hablando. Por ejemplo, no sé si han escuchado de que hay personas que practican, por ejemplo, dar las 7 vueltas, ¿verdad? Alrededor de algún lado, porque lo que pasó en Jericó, y lo practican en su iglesia para que caigan muros espirituales, ¿verdad? O los brazaletes, o cruzar una puerta y que esa puerta es de bendición, y si usted no cruza esa puerta, usted no va a tener la bendición todo este año. Entonces, Los mantos para tener poder. Ok, los mantos, ¿verdad? ¿Recuerdan los mantos? Hay tantas cosas, hay un montón de cosas. Aceite ungido. Aceite ungido, por ejemplo. Aceite de Israel. Hoy me estaban contando también acerca de que hay en algunos lugares que venden unas rocas, ahí venden rocas, venden la rosa, venden hasta los clavos de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo los consiguieron? No sé. ¿Y cuántos eran? ¿Y cuántos eran? Así que la pregunta aquí sigue en pie, va. Si Jesucristo se hizo maldición por nosotros, si Jesucristo, su sacrificio es perfecto, dice Pablo exhorta a los Gálatas a que no vuelvan a crucificar otra vez a Jesús, es necesario volver a crucificar. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos buscar sustitutos para caminar en esa libertad? Establezcamos lo siguiente, la Biblia nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, o sea, Jesús, y la verdad nos hará libres. Él y la esencia de Él, que es su palabra. Ahora, entonces, este tipo de prácticas nos llevan a lo mismo, es como nos encanta buscar otros medios, buscar otras cosas, como para agregarle algo más, o sea, que no es suficiente, es Cristo más esto, Cristo más el encuentro, Cristo más me voy a latigar, más los sacrificios, más el aceite, más esto, lo otro. Entonces ahí ya nos movemos en un terreno en el cual buscamos ciertos medios, a los cuales podríamos llamarlo fetichismo o totemismo, pero son medios que utilizamos, ¿verdad? Para poder llegar a, en este caso, a Dios, ¿verdad? O que nos acercan más a Dios, o que nos acercan más a la idea de santidad que Dios demanda, que solo es posible en Jesús, en nosotros y por medio de Él. Entonces, ese tipo de cosas van en el fondo, o sea, ese es el trasfondo de que, o sea, no estamos, el enemigo nos ha engañado tanto que nos quiere poner como otras cosas, un medio, sustituto. Y algo importante, usted que nos está viendo en casita, ahora sí ya va enlazando usted, porque se llama Caballo de Troya, el programa. Ahora sí, ¿verdad? Ya está, ahora ya entiendo. Ahora se mete sutilmente muchas cosas en la congregación, prácticas que van quitándole a Dios realmente la gloria, porque recordemos, la gloria solamente le pertenece al Señor. Amén. Y empezamos a realizar prácticas que uno, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Así. Otra porque... Si la gente nos preguntara ahorita, ¿de qué manera, cómo se meten, pastor, esas prácticas? ¿Cómo se van introduciendo? Vaya a usar ese brazalete que dice Susan, y que si no me lo pongo o no lo tengo, entonces no ando protegido o ando sin bendición. Entonces ya ahí empieza un temor. Entonces sobre lo que no tengo, ¿verdad? O sea, y hay que comprar el brazalete, ¿va? No sé si será vendido, pero sí, igual. Y algo interesante, usted lo menciona, pastora, y es que en el Antiguo Testamento leemos y encontramos algo muy poderoso, lo podría decir de esta forma. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Entonces, todas estas prácticas que ustedes acaban de mencionar es parte también de la ignorancia, de no conocer a Dios a través de su palabra. Su palabra dice que es poderosa, como un arma de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, toca los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, yo creo, hermanos y congregación, que si invalidamos la palabra de Dios, desconocemos a Dios en la libertad que Él nos ha dado. Imagínense, empezamos a poner la fe en cosas y objetos materiales, Así es. en lugar de poner nuestra fe en Dios. Le damos más valor a andar esa pulsera que a leer la palabra. Es así. Entonces, y realmente Jesús ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Venga yo y salga de la casa y diga, me cubro con la sangre de Cristo, o no me cubra, Él siempre va conmigo. Porque Él lo prometió, no es por nosotros, sino por Él, su fidelidad.
Entonces, invalidamos la palabra de Dios con tradiciones, con prácticas, con ceremonias. O sea, nos volvemos un poco a lo que es el pasado, ¿verdad? Me gustaría que no dejáramos esta práctica que creo que se realiza mucho, que tocáramos esta en específico, y es el uso del aceite, ¿verdad? Ustedes han escuchado que helicópteros rodean la vamos a ungir nación, toda la nación y vamos para que- a ungir toda la nación, Y y haciendo- galones tras galones de aceite, ¿verdad? Y prácticas que se realizan aún en la iglesia, aquel derrame de aceite por todos lados. Entonces, ¿qué significa realmente el aceite en la Biblia? O sea, bíblicamente. No sé, hablemos de eso, Es que- hablemos de. Habría que poner las cosas como en perspectiva. Es correcto. Mire, para Es así. empezarlo, porque mire, yo he escuchado gente que dice, si está en la Biblia, yo lo creo. Bueno, debemos entender que es cierto, en la Biblia hay muchas cosas, pero debemos entender también que la Biblia nos enseña que hay dispensaciones, ¿no? Sin caer en el... Dispensacionalismo. Pero el asunto es el siguiente. Vaya, le voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que se practicaba la circuncisión y era un mandato. De hecho, Moisés casi muere por no circuncidar. La pregunta es, ¿porque está en la Biblia y Moisés lo practicaba, nosotros debemos hacerlo? No. Entonces vemos que eso tenía un simbolismo, al igual Así que es. muchas cosas en la Biblia, lo cual nos llama la palabra de Dios que eran sombra, De lo que que viene. apuntaban a de- Cristo. de- Por de- ejemplo, de- de- otro así es. ejemplo concreto para llegar a esa respuesta, ¿verdad? Que no sea tan simplista la respuesta. Se mataba un cordero en la Pascua que simbolizaba a Jesús. Imagínense nosotros ahorita matando corderos, ¿verdad? De hecho, no hay corderos acá, pero el asunto es de que debemos entender que hay cosas que están en la Biblia que eran simbolismos, que apuntaban a Cristo, que tenían su importancia y su significado en su momento, pero ya estando nosotros en esta dispensación, que es la gracia, muchas de estas prácticas se cumplieron en Jesús, Así es. lo del cordero, etcétera, etcétera. Ahora, hablando específicamente del aceite, simbolizaba el Espíritu Santo. Es correcto. Pero el Espíritu Santo no estaba con nosotros, el Paracletos. Ahora está con nosotros, está en nosotros y con nosotros. Por lo tanto, de las pocas prácticas que se encuentran históricamente y en la Biblia, vamos a ver nosotros que es un llamado de Santiago, en el capítulo 5, si no me Sí, es equivoco, correcto, así a es. que se ore por las personas enfermas. Se llaman a los ancianos. Sí, Los a los ancianos. ancianos, ¿verdad? El cuerpo de ancianos, para ungirles con aceite, pero en el nombre de Jesús. Pero fíjense que comentaba yo esto ahora, que no es un imperativo, o sea, no es un mandamiento, no es como que No. les ordeno y es un mandamiento a Que que... No, siempre así que es. No, oremos por un porque enfermo, vemos que también en está otros momentos, paralelo a eso, que la Biblia nos enseña que oremos, dice que levantemos manos santas en cualquier lugar para orar por otros, Así es. y de muchas maneras, o sea que no es un imperativo como por ejemplo amarás a tu prójimo, eso es un imperativo, es una orden, un mandato, amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, para mí que es importante poner eso en perspectiva para que la gente no caiga en esas prácticas, forzándola, o sea, tienes que hacerlo. Y si no lo Y haces, si no lo haces, no está ungido. No está ungido, Eso no está sí. el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es Sí, importante. y hay otro ejemplo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pastora, se utilizaba el aceite, y lo sabemos, para ungir reyes, para ungir profetas. Bueno, el hecho cuando, en mi caso, cuando se me llama a ser pastor, bueno, yo no esperé eso, ¿verdad? Que me derramaran aceite en la cabeza. Porque creo fielmente que Cristo dijo, no les dejaré solo, les dejaré al Espíritu y Él habita en mí. Y de hecho, lo vemos en el Nuevo Testamento que dice, ustedes tienen la unción del Del Santo. del Santo. y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es interesante porque muchas de estas prácticas basadas en esa idea errónea de que todo el Antiguo Testamento, porque es la Biblia, dice, me lo debo yo traer a esta dispensación de la gracia. Ojo a esto, es bien delicado porque vemos muchas prácticas como las que mencionaba Susan. Viene alguien y piensa que para bendecir a todo Honduras y para liberarlo, entonces yo me subo Y a la un protección. helicóptero y la protección entonces derraman aceite. Ese dinero mejor me lo hubieran mandado a mí para comprar tamales en Navidad. Sí, la forma realmente para cambiar la vida realmente es que crean en Jesús. Ahora, Es pero así. ¿por qué se hace? O sea, Sí. la pregunta es, ¿por qué se hace? Dígame, hablemos de esto. ¿Por qué se Ok, hace? yo considero de mi parte que han sido prácticas que han venido tras años. Lo dice a los enfermos. Y nosotros hemos utilizado el aceite para otras cosas. Lo hemos llevado a las casas, a los negocios, a los carros. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, vea la mala práctica. El hecho de que el hombre por naturaleza tiende a buscar estas cosas. Así es. Tiende a buscarlas, o sea, quiere depender de otras cosas, creer que aparte de Jesús hay otras cosas
que le van a adicionar más poder a cómo nos comportamos y cómo es nuestro entorno. Entonces debemos de tener bien claro que no necesitamos prácticas externas para poder ser bendecidos. Somos Así bendecidos es. con toda bendición. Sí, y para cerrar esa partecita de estas... Es que en el fondo es fetichismo, o sea, Sí. buscar un Sí, darle sustituto. poder a Porque cosas. digamos, recordemos la oración de Jesús cuando dice, ¿a cuántos de ustedes no le dará el Padre, vuestro Padre, al Espíritu Al Santo si le Espíritu lo piden? Santo, así es. Sabemos nosotros, y podemos encontrar un montón de versículos, que el Espíritu Santo, o sea, ocupa un templo y nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. De ahí que en algún momento se tiene que hablar de también buscar, o sea, el mismo templo se puede volver también un fetiche. Si no es ahí, el Señor no me escucha. Es que dijo Salomón que en este lugar te bendeciré, dijo el Señor a Salomón. Volvemos a lo mismo, en esa dispensación son símbolos que en algún momento apuntaba a algo más grande. Así o sea, es. eso es solo una sombra y vemos a mucha gente viviendo en la sombra, pastor. No está disfrutando de la libertad que Cristo nos dio. Dice que no caigamos de la libertad con que Cristo nos hizo Así libres. es. Y hay gente que está viviendo en las sombras. En esa sombra. De hecho, cuando habla acerca de la venida del Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es. O sea, ese poder está con nosotros, en nosotros, desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, no ocupamos nada más. O sea, ese poder ya está en cada uno de nosotros. O sea, y la verdad que el estar viviendo con estas cosas en temor, en preocupación, que si no voy aquí, si no recibo el manto, que si no recibo esto otro, que si no compro el aceite ungido, que si no me compro la pulsera o si no paso por la puerta, no recibo la bendición. Sí, que en el fondo ya hay un asunto delicado que tiene que ver con el dinero. Ahorita que estamos en la época que pasó lo de la reforma protestante, recordemos el gran negocio que había con lo de Las indulgencias. las reliquias, Así es. con las indulgencias. Siempre el ser humano, van a ver ustedes que en todos lados, ya lo decía Emmanuel Kant, un filósofo, ¿va? Que el ser humano es el único animal, le llama él, ¿verdad? Pero bueno, eso sería otra discusión, pero que le gusta o necesita un amo que lo gobierne. Entonces nosotros siempre buscamos, como usted decía, siempre queremos un mediador. O sea, no queremos a Cristo como mediador, queremos a alguien que medie entre nosotros y Dios. Y con eso de que alguien medie entre nosotros y Dios, viene con ellos las cosas, las prácticas, los medios, los rituales. Y obviamente en el fondo siempre hay asuntos de dinero. Porque, bueno, con esto de las reliquias, por ejemplo, vamos nosotros, que la tradición oficial de Honduras practica estas cosas y si alguien nos está escuchando, no lo tome a mal, pero véalo realmente de manera objetiva. Pero la cuestión es que a nosotros, como evangélicos, se nos ha ido introduciendo todo esto, pues que obviamente se enseña en los púlpitos. Y eso nos lleva a pensar que no nos hemos alejado o no hemos abandonado ese tipo de prácticas que vienen por herencia. Así Qué es. interesante el Hermano. punto que menciona Jimmy, ¿verdad? Es correcto. O sea, el querer que alguien nos gobierne, Nos nos gobierne. domine, Nos Sí. en lugar de una Como la canción vida que- gobernada por Dios mismo. Así es. Es O así. sea, una vida que nos gobierne Dios a cada uno de nosotros. O sea, con su palabra nos gobierna, con su Espíritu Santo nos gobierna, nos guía. Y podemos ver hasta aún en cosas tan sencillas. Yo no sé, yo he escuchado mucho a personas que dicen, la sangre de Cristo, pasa algo y la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, está en la sangre de Cristo. Y está eso que si no mencionan la sangre de Cristo no se sienten protegidos. O sea, Exactamente. ay no, estoy desprotegido, la sangre de Cristo, ¿verdad? Como el chavito, eso era el chavito. Chavo del Ocho. El Chavo del Y es Ocho. pertinente aclarar, por si alguien nos está escuchando, Susan, Exacto. que, o sea, por un lado no hay un menosprecio al sacrificio que Jesús hizo por medio de su Claro. sangre, pero obviamente no, el llamado del apóstol Pablo es a no volver a crucificar a Jesucristo Así otra vez, es. ¿va? No volvemos a Así clavarlo es. en la cruz para que derrame nuevamente su sangre. ¿Y dónde está el poder realmente de la Sí, sangre de Cristo? exactamente. El poder de la sangre de Cristo. Es lo que él hizo, ya lo hizo una vez y para Y una siempre, vez dice. Para perdón de pecados. Perdón de O pecados. sea, pero la gente que dice, me curo con la sangre de Cristo como que fuera un campo de Protección, fuerza. un campo de Así es. fuerza. Sí, Entonces son cosas como algo pequeñitas. mágico. Exacto. Ajá, son cosas pequeñitas que usted que nos está viendo en casa tiene que meditarlas y ver qué es lo que es, en dónde está poniendo usted su fe, ¿verdad? Si realmente es en una práctica que lo hace sentir protegido o es realmente yo soy un verdadero hijo de Dios y Jesús está conmigo y Él dice que manda ángeles a que acampen alrededor de nosotros y que su protección van a caer 1000, van a caer 10,000 a nuestro lado. Debemos de estar confiados. Amén. Sí, en el Es fondo, así. en el fondo sería eso. Perdón, Roberto. No, y totalmente de acuerdo. Como ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Lo que Pablo, el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de los Efesios, sobre todo, toma el escudo de la fe.
de la fe, con el cual podré apagar todos los dardos del enemigo. Entonces, yo considero que cuando nos volvemos a estas prácticas, es porque realmente hemos descuidado la palabra de Dios. Hemos descuidado, nuestra fe ya no está puesta en el crucificado. Nuestra fe, nuestros ojos ya no están puestos en el actor y consumador de nuestra fe, sino que están puestos en otras cosas. Entonces, y nos preguntamos, pero es que dio resultado para aquella persona. Yo también puedo hacerlo. Mi abuela lo hacía, mi bisabuela lo hacía, mi mamá lo hacía. Entonces, vea, pero Cristo Jesús vino para darnos libertad, para ser libres. Y como dice la Escritura, y para perdón de pecados de una vez y para siempre. Sí, hay dos cosas bien interesantes que me venían a la mente, que usted mencionaba eso, de la abuela y todo eso. ¿Se acuerdan que Jesús dice esto, verdad? O sea, si nosotros vemos en un plano muy general, Jesús siempre estuvo interesado en algo y nunca lo perdió de vista. Tiene que ver con la salvación. ¿Ya? Y para, obviamente, esa salvación, Él hizo su sacrificio. Y mientras nosotros aguardamos a su venida y a lo que nos traerá, ¿verdad? El venir de Jesús, pues obviamente estamos aquí, Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Pero se acuerdan de dos cosas importantes que Jesús mencionó. Dice, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. El enemigo sabe muy bien esos dos tipos de cosas. Por ejemplo, ¿por qué muchas iglesias son atractivas para algunos donde se practican este tipo de cosas? Por ejemplo, yo he ido a lugares donde... Obviamente yo no juzgo ni nada, porque la iglesia es un híbrido de personas, no el templo, donde hay personas lindas que aman al Señor y que a veces están mal formadas y mal instruidas. Pero usted ve ahí, por ejemplo, llega a lugares donde ponen 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, como que fueran judíos, porque no lo son. Hay que circuncidarlos. Sí, exactamente, ve ahí pues el aceite, ve ahí la leche, leche y miel, tierra que fluye, y ve a aquellos tipos con unos chofares que no le dejan a uno a concentrarse en la adoración. Que de repente lo practican y yo no me río de ellos porque son prácticas, pero en el fondo les pregunto yo, ¿realmente esto aporta algo para lo que Jesús hizo o al contrario niega la eficacia de Jesús? Es una pregunta para hacerlo. Por otro lado, nos encantan ese tipo de señales, nos aburrimos en un lugar donde se estudia mucho la palabra. La gente se aburre y dice, no, es que hay mucha legalista. Y son sí, muy legalistas y dicen, es que la letra mata, y el espíritu vivifica. Y por otro lado, lo de la sabiduría. Porque por otro lado tenemos otro tipo de prácticas mágico-ocultistas que tienen que ver con la demasiada idea, demasiada sabiduría humana que ha llevado al hombre a querer buscar más allá. De ahí que hay un montón de sectas ocultistas, ¿verdad? Pero la cuestión es que esto se ha metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo preocupante, pastor. De ahí que cobre sentido esto del caballo de Troya, porque, y con esto le cedo la palabra, así que me emociono, me encanta el tema, es lo siguiente, que ojalá esto estuviese afuera. Bueno, ya lo escuché. Pero esta cuestión es que desde adentro. Y cuando hablamos de apostasía en estos posteriores tiempos, yo me atrevería a decir que necesariamente, porque la palabra apostatar significa salir de, pero al mismo tiempo nosotros vemos que las personas que más están causando daño son personas que están dentro de la iglesia o que han salido y conocen cómo funciona la iglesia. Y va a ver usted que siempre son personas que tienen mucha influencia, valga la redundancia, los famosos influencers, pastores, por ejemplo, se causa un gran escándalo cuando alguien sale un líder que dice, no, ahora abandona la iglesia y sale diciendo una nueva herejía, cantantes, nuevas ideas, por medio de libros, que nos llegan esas... ¿Por dónde llegan todo este adoctrinamiento de las personas? Por medio de libros, música, que hay que tener mucho cuidado lo que se está cantando, 7 vueltas, te rodearé el lugar y lo conquistaré. Yo creo que eso va a la pregunta de cómo influyen estas fuerzas demoníacas también. Y una de ellas es que introducirán herejías destructoras. O sea, que en los postreros tiempos van a haber personas que van a escuchar doctrinas de demonios. Y esa es la otra manera en que iba a ocurrir todo. Pero esto. ustedes ven y tienen demasiados seguidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les gusta. Hay un verso bíblico que dice que lo que ellos hablan, ¿verdad? Le gusta. Exacto. O sea, a la gente le gusta escuchar. Y iba a decir algo, ¿va? Yo creo que muchas herejías destructoras se han introducido por ex satanistas, ex brujas, y digo ex entre comillas, porque cuando uno los escucha hablar, empiezan a hablar de aquel montón de cosas que hacían allá. A mí qué me interesa, mejor que hablen de Cristo, de su palabra, porque ¿cómo uno descubre un billete falso? Conociendo al verdadero. Entonces cuando viene algo falso, no, esto es falso porque ya sé cómo es un verdadero, tiene estas señales, tiene estos símbolos, tiene todo esto aquí, ya he conocido muy bien al verdadero, de tal forma que cuando viene algo falso, ya
simplemente lo descarto. Pero ¿qué es lo que hacen estos ex satanistas y todo eso? Ah, no, mira, yo hacía esto y hacía esto contra los cristianos, y empiezan a conocer todo aquel mundo satánico y empiezan a meter ideas ahí. Qué interesante ejemplo de cómo le fascina la... Mire, yo le aseguro, porque una persona, bueno, dirán los psicólogos, hablando de la adicción a las pantallas, hay personas que amanecen viendo un celular y ahí salen muchos de esos spoilers, ¿verdad? De estas personas que hablan de cosas fantásticas. El ser humano le encanta esto es fantástico, le encanta. que como dirían los psicólogos, que active su adrenalina. Por su eso dopamina. Simón el mago hacía negocio. Sí, pues. sí. Le encanta bueno, hasta a los niños les atrae. Ahora, ¿por qué nuestra carne no quiere escuchar un mensaje, un estudio bíblico profundo? Y la gente dice, no, pero es que es muy largo esos cultos. Y hay gente que ha reducido sus cultos a media hora porque la gente no tiene la capacidad con tanta distracción de escuchar 20 minutos, 30 minutos a un pastor. Pero vemos nosotros que en la Biblia no es así. Vemos a un Pablo predicando en un lugar donde se cae títico. Títico. Dice que le agarró en la mañana, o sea, la madrugada. Sí, ahí predicaba largo. Así es. Ese predicado largo. Sí, no. Predico toda la noche. Ahora, como usted decía acerca de por qué muchas personas. Sí. Mire, hay una falacia que se utiliza mucho en filosofía, es la siguiente, ¿verdad? Esta falacia de la generalidad. Es lo siguiente. Decimos nosotros, si la mayoría de la gente lo practica, entonces es verdad. Si la mayoría de la gente lo cree, entonces es verdad. Y al mismo tiempo es como una especie de falacia de autoridad, porque todos lo practican, pero no es así. Por ejemplo, nosotros vemos una Alemania en los tiempos de los nazis que la mayoría, ¿no? Somos la raza aria, y entonces, pero no significa que es verdad. Siempre he visto yo que en la Biblia hay un patrón que es un pequeño remanente, el que ama al Señor, un pequeño remanente que se salva del diluvio, un pequeño remanente que se salva de la calcinación de Sodoma y Gomorra, un pequeño remanente que ama al Señor. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha, Así angosto es el camino, y claro, en un lugar donde siempre hablamos de estas cosas fascinantes, mágicas, y eso incluye a la música, hablando yo como músico, como cantante, Por supuesto. que por medio de la música, el show, las luces, yo te profetizo, yo te digo, yo, ya no he escrito, es fascinante ir a ese lugar porque es un lugar, y acuñándolo a lo que decía el pastor Blay, que en los postreros tiempos muchos apostatarán De la fe. de la De la fe, fe. pero dice hay algo interesante también, paralelo, siempre son las cartas de Pablo a Timoteo, que muchos, dice, escucharán, muchos maestros, dice, amontonarán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a tener comezón de oír. Ahora, cuando predicamos a Jesucristo, que habla de, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra, que dice, muere a ti mismo, toma tu cruz, ponele el cachete al otro. Nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere escuchar eso. Arrepiéntete. O sea, nadie quiere escuchar ese mensaje, pero en estos lugares, entonces es ahí donde el enemigo, llevándolo siempre Al colación tema. al tema, donde el enemigo seduce, él sabe, él seduce. Y se mete, él se así mete. como el caballo de Troya Es así, entró porque en es aquella fascinante. ciudad. Y se mete fácilmente. ¿Por qué? Sutilmente. Porque ya el hombre en sí ha apartado, como lo dije hace un momento, ha apartado su mirada de Cristo. Entonces se le es más fácil andar un brazalete. Se le es más Correcto. fácil andar a un fetiche. Se le es más fácil hacer una práctica de esta que negarse. que negarse a este mismo. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, que se niegue, que muera. Pablo lo menciona. Yo muero diariamente. Y a veces esa es la parte difícil, ¿verdad? Y por ahí es donde realmente se van metiendo este tipo de prácticas que se nos hacen fáciles. Ok, pero ahora viene una pregunta importante. ¿Por qué es peligroso que la iglesia de Cristo caiga en estas prácticas? ¿Por qué? ¿Por qué es ¿Cuáles son los peligroso? peligros? ¿Cuáles son los peligros? Porque, miren, yo les voy a contar. En una ocasión, a mí me invitaron a esos helicópteros para andar ahí echando aceite. No, yo no, la verdad no acepté la invitación, ¿verdad? Pero sí me invitaron para poder ir. En el gobierno anterior se usaba muchísimo esto, no sé si ustedes lo escuchaban. Pero mire, cada vez que alguien decía, andan los helicópteros ungiéndola, miren, era la gente, cadenas de oración y aquella euforia, ¿verdad? Y es increíble ver cómo todo esto se ha introducido dentro de la iglesia y la gente tiene puestas sus ojos, está engañada. Entonces, por eso sí me gustaría que tocáramos este punto. ¿Por qué es peligroso que la iglesia de Cristo caiga en estas prácticas? Que para muchos son inocentes. Pero, ¿por qué es peligroso, pastor? Yo creo que una de las cosas es trae esclavitud. Ajá. Porque ya no quiero salir de mi casa si no pasé por la puerta de bendición. Entonces, No me tire el manto, o no ando la pulsera. Hijo, imagine que se me caiga en el baño. Uy, ando O desprotegido. no clame la sangre de Cristo. Entonces ya ponemos nuestra fe en objetos y no en Dios. Así es. Entonces ese es el principal, creo yo.
Imagínense una persona que llega a la iglesia por primera vez. O sea, no hablemos de los creyentes que ya están ahí, que empiezan a usar pulsera. Para ser cristiano y ser salvo tengo que ponerme una pulsera, tengo que echarme aceite. Y no se da cuenta que realmente tiene que arrepentirse de sus pecados, buscar a Jesús como Señor de su vida. Entonces pone su fe en objetos y eso es lo peligroso. O en experiencias. Yo he escuchado personas que se sienten frustradas, literalmente frustradas, porque dicen, miren, yo han orado por mí, yo nunca me he caído al piso. Sí. Entonces hay una frustración porque esas prácticas se realizan en otros y yo nunca me he caído. O se sienten frustrados, literalmente frustrados. Entonces eso es un peligro, pastor, porque sienten que hay un vacío que todavía, o que Dios no me escucha, o me siento solo. Entonces debe de haber una teología correcta dentro de la congregación, una enseñanza correcta, y nosotros ser tachivas a ustedes. O sea, si nos enseñan algo, si vemos una práctica, vayamos a la palabra de Dios, vayamos y escudriñemos, preguntemos. Y a mí me gustaba siempre estar al frente de la clase y yo era bien preguntona, yo todo lo preguntaba. Quiero decir algo, o sea, cuando uno ve el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, ahí le hace un llamado Dios al pastor de la iglesia por permitir esas prácticas y esas enseñanzas incorrectas. O sea, si algo importante aquí es el pastor tiene que ser aquel que estudia, aquel que es el maestro en todo, es el que tiene que profundizar. Le damos más valor a las, qué sé yo, a las denominaciones y a lo que la denominación dice que hay que practicar que a la palabra de Dios. Y eso Jesús lo advirtió. O sea, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes están invalidando la palabra por sus tradiciones. Así es. Y ya dejaban de darle apoyo a su padre y a su madre porque decían, no, la ofrenda ya la di allá al templo. Sorry, papá, sorry, mamá. Entonces ya la di allá. Entonces por la tradición invalidamos la palabra de Dios. Así es. Entonces, como decía el pastor Raúl, estas cosas del aceite, de no sé qué, viene de generación en generación. Hay que ir a leer la palabra. Así es. Hay que volver a la escritura. Volvernos a la escritura. Y bueno, miren, la verdad es que no queremos dejar de hablar de este tema. Yo sé que estamos así como, ay, necesitamos seguir conversando. Miren, va a haber otra parte, ¿verdad? Del programa Poseídos, parte 2. Les invitamos a que nos acompañen. Ahí vamos a tocar otros puntos. Las preguntas que no respondimos todavía. Ajá, porque miren, ahí Jafet y Brenda recolectaron varias preguntas. Entonces, hay unas preguntas que se las vamos a contestar hasta el otro programa. Así que no se vaya a perder el próximo programa. Así que, pastor, vamos cerrando porque ya estamos con el tiempo. Hay un hermano que está, ay, no, que no se acabe, que no se acabe. Pero otros están, no, ya, yo creo que ya están pasando la hora. Así que, pues, Jimmy, sí, algo que quiera agregar. Sí, a forma de últimas reflexiones, ¿verdad? Que es muy importante. Tenemos por aquí usted lo puede buscar en su casa, Ezequiel capítulo 13. Y el contexto es que el Señor hace una advertencia a aquellos profetas y a los sacerdotes, que eran obviamente los que influenciaban, eran los que estaban al frente. Hoy en día, pues sería un prototipo de los pastores, los que se dicen ser apóstoles y profetas también, que tienen la responsabilidad de guiar a las ovejas, de cuidar. Y ojo, el Señor dice que tenemos que darle cuenta al pastor de los pastores. Así es. Entonces, pero ahí específicamente la advertencia en el versículo 18 es, lo voy a parafrasear, es: hay de aquellos, ¿verdad?, que con sus encantamientos, con sus básicamente velos, vendas, están perdiendo a la gente. Y este es un prototipo de que en Israel se había introducido, mis hermanos, esas prácticas que venían de los pueblos aledaños, paganos, ¿verdad? Prácticas que parecían como buenas. Pero el Señor las repudia. Y es una repudia porque por medio de estos encantamientos, sueños, adivinaciones que utilizaban estos profetas, es exactamente lo mismo que miramos hoy. ¿Y cuál sería el peligro? Que se está desenfocando a las personas del verdadero propósito que es Cristo, que es la salvación, de la cual debemos cuidar con temor y con temblor, y estamos distrayendo a la gente hacia un evangelio que no es el evangelio porque es muy fácil para la carne. ¿Qué tenemos que ver? ¿Pastor Raúl? Tenemos que ver un spoiler. Ajá. De nuestro siguiente programa. Yo sin duda, yo estoy seguro que van a haber muchas preguntas. Ok, entonces, pero pastor, antes de ver ese spoiler, ¿por qué no damos una conclusión concreta de lo que fue este tema, de lo que hablamos? Entonces, nos puede dar así como en pequeñas palabras, ¿cómo podemos concluir? Yo creo que tenemos que volver al primer programa de HD, la verdadera libertad en el Espíritu. O sea, Cristo nos hizo libres. Desde que le aceptamos a Él, somos libres de cualquier cosa. Entonces, no necesitamos andar buscando nada de libéreme de cadenas, de ataduras.
No, Cristo ya nos hizo libres. Lo que tenemos que hacer es vivir en esa libertad, no darle lugar al enemigo, porque ahí es donde empezamos con esclavitud de pensamientos, de formas de actuar, de comportamientos, buscamos excusas, no ocupamos nada más. Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se duerme ni se adormece el que guarda nuestra vida. Amén. Entonces Él está siempre cuidándonos, protegiéndonos, está a nuestro alrededor. No ocupamos nada más. Amén. Simplemente su presencia está con nosotros. Súper, excelente. Entonces, bueno, hoy sí, Pastor Raúl, vámonos al spoiler, ¿verdad? ¿Nos Ahora acompaña? sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Súper, ¿qué les parece? Bastante miedo. Bastante luz. Va a estar re buenísima La esta verdad parte 2. que sí. Vamos a hablar ya de algo más profundo acerca de las posesiones, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de, imagínese usted de repente llegó a su casa un objeto ahí que le dijeron que él estaba poseído, ¿verdad? O dedicado a Le Satanás. ¿Qué regalaron hago? Sí, a Chucky, le Le regalaron. regalaron a Chucky. Entonces, hay que traer al pastor Blay para que vaya a hacer una liberación ahí. Entonces, o- ¿qué hacemos? O sea, va a estar re buenísimo el programa parte 2 de Poseídos. Vamos a- Así que, bueno, mis amados hermanos, realmente estamos muy contentos de que nos haya acompañado hasta este momento, hasta finalizar el programa. Así que les invitamos a que no se pierda la segunda parte de Poseídos en un mes. Recuerden, las transmisiones son mensuales, así que usted tiene tiempo de programarse ahí en casita y decir no. Y en vivo, les recomiendo que lo vean en vivo. ¿Por qué les Con recomiendo tamales y que- torrejas. Sí, ya se acercan los tamales y las torrejas, ¿verdad? Pero ¿por qué les recomiendo que lo vean en vivo? Porque cuando estamos viendo en vivo, usted puede hacer sus preguntas y el equipo de HD va a estar ahí atento para responder a sus preguntas. Así que bueno, hoy sí, ya nos vamos. Que el Señor nos bendiga. Saludos a todos. Se la mueve. Producción, córtale, mi chavo. Córtale, mi chavo. Entonces, ¿Qué vemos antes? eh, ¿Qué viene antes de ay, sí, es que se me olvida a ustedes siempre. ¿Qué se me olvida siempre?